Continuamos con Cerrando la Noche y como dicen por ahí, lo prometido es deuda. Ya con nosotros tenemos al doctor Apolinar Veloz, al doctor Ciriaco Cruz y también al doctor Rafael Espinal, quienes van a echarnos, uso siempre la palabra del doctor Jacín, amigos de ustedes, gotitas en los ojos sobre qué fue lo que quisieron decir y qué plantearon. El doctor Leonel Fernández, candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo. Luis Abinader, Partido Revolucionario Moderno y Aliado. Y además el señor Gonzalo Castillo, candidato del oficialista Partido de la Liberación Dominicana. Y vamos a darle las buenas noches a nuestros invitados. Buenas noches, Apolinar, Ciriaco y Rafael. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Tanto a Rafael como a... Rafael está ahí. Buenas noches. Sí. ¿Cómo están todos? Está por aquí. No te escuché, Giovanni, no te escuché. Junior, Gracias, buenas. Apolinar y Ciriaco. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Excelente. Yo creo que Rafael es quien debe comenzar. Adelante. Bueno, si ustedes me ponen ese reto, tendré que asumirlo. Sí. Bueno, yo quiero decir que esta es la primera presentación y yo creo que única que los candidatos harán el próximo día 5 de julio. Porque ya hemos visto que los debates no son atractivos para muchos de los candidatos en elecciones. Yo creo que el doctor Leonel Fernández es el que más le conviene un debate, una participación pública, porque aparentemente es el que está en tercer lugar en las encuestas, tiene un partido nuevo, pero en este de la Asociación de Industrias, debo decir que se concentró mucho en el interés de la entidad que invitaba. A mí me dio la impresión de que los candidatos hicieron una presentación no tanto para el pueblo dominicano en general, sino para los sectores que están representados en la Asociación de Industrias. Y en la Asociación de Industrias están representados fundamentalmente los grandes empresarios, igual que ocurre con el CONEP, es decir, la gran industria, no las MIPYMES, ni siquiera las industrias de zona franca y de exportación están bien representadas. Está más bien representado allí el sector industrial tradicional. Y yo creo que, por tanto, los discursos de los tres candidatos respondieron a esa tradición del gran empresariado dominicano. Pienso que hicieron énfasis en aspectos que van de nuevo a modelos agotados, a incentivos industriales, a políticas de exoneración de impuestos, a políticas de control hasta cierto punto de los mercados internos. No hubo una crítica a la concentración de mercados que hay aquí en la mayor parte de los sectores, incluyendo el sector industrial, el sector financiero, el sector de la seguridad social, sectores que están altamente concentrados. Sin embargo, yo no veo en ninguno de los candidatos políticas para descentralizar, desconcentrar, si se quiere, democratizar la actividad productiva. En algunos momentos, tanto el doctor Leonel Fernández como el candidato Abinader plantearon una política de apoyo al sector exportador. Sin embargo, la economía dominicana ha vivido de espaldas a las exportaciones. Yo he trabajado muy vinculado al sector exportador durante más de 40 años y el sector exportador sigue siendo el mismo sector exportador de los años 80 y de principios de los 90. Aquí hay los acuerdos de libre comercio. Nadie toca los acuerdos de libre comercio, son satanizados. Sin embargo, esta es una economía pequeña que debería abrirse a los mercados globales, tal como lo hicieron Corea, lo hizo Taiwán, lo ha hecho Singapur
y no veo una política clara de conectar la economía dominicana al mundo global. Y en otros términos, yo creo que los candidatos se concentraron en el sector construcción, ofrecieron maravillas del sector construcción. Yo no sé de dónde van a sacar los recursos para estos planes de vivienda, de carretera, de puertos, de aeropuertos. Bueno, aquello fue una verdadera lista de los Reyes Magos. Y por último, lo más importante fue lo que no dijeron. No dijeron cómo van a resolver el problema fiscal dominicano, la falta de espacio fiscal que tiene el próximo gobierno, el endeudamiento, cuál es la política que van a manejar de deuda pública, cuál va a ser la política monetaria, si va a seguir siendo una política de anclar el dólar y entonces decir que van a favorecer las exportaciones. La política de planes de desarrollo de las pequeñas empresas no quedan claras en esos discursos. Entonces yo creo que son un discurso muy tradicional, muy hecho para el auditorio de la Asociación de Industrias y con una reiteración de temas que ya deberían ser superados para tener una economía mucho más abierta y mucho más vinculada a los mercados mundiales. Rafael, ¿tú piensas que fue un discurso para complacer a los anfitriones o efectivamente esa es la estructura de pensamiento gerencial administrativa de lo que debe ser el Estado en la visión de esos candidatos? Esa es una pregunta muy interesante, es una pregunta muy interesante. Yo creo que en primer lugar hablaron para el anfitrión, que era la Asociación de Industrias. Y su discurso fue elaborado por el equipo técnico de cada uno de ellos dirigido a la Asociación de Industrias. Pero también muestra una filosofía que yo te diría que los tres candidatos responden a una filosofía del establishment, es decir, de dejar todo como está, con un crecimiento económico con profundas desigualdades, una política de gasto público para estimular el crecimiento económico con deuda. Es decir, no veo una propuesta de transformación de lo que diríamos que es el modelo de crecimiento que hemos sostenido durante los últimos 15 o 20 años. Bueno, yo creo que don Antonio Ciriaco pudiera pues, continuar planteando cuál es su opinión, su punto de vista sobre la exponencia de cada uno de los candidatos. Tú sabes que Junior hizo una pregunta interesante con respecto a si el discurso o los discursos reflejan la estructura de pensamiento, la filosofía de los candidatos. Yo creo que hay muchos elementos interesantes ahí que explotar. Por ejemplo, tú agarras el discurso del doctor Leonel Fernández, que hay que decir lo siguiente, los tres hablaron y coincidieron en el aspecto sanitario, en el aspecto que hay que hacer una revisión a todo el modelo sanitario en la República Dominicana. Incluso el doctor Leonel Fernández habló de precisamente hacer un pacto, entre comillas, un pacto sanitario, un pacto sobre la salud, tomando en consideración que en función de las necesidades se le darán más recursos a ese sector. Luis Abinader habló, creo que fue Luis Abinader, habló de pasar de un sistema de salud asistencialista a un sistema de salud básicamente preventivo. Y todo esto es fruto dentro del preámbulo del coronavirus. Evidentemente ahora todo el mundo habla de que hay que hacer más inversiones en salud. Pero, sin embargo, cuando tú analizas, por ejemplo, el discurso en primer lugar del doctor Leonel Fernández, que habla sobre los incentivos fiscales, dice, bueno, vamos a tratar de reorientar los incentivos fiscales en función de aquellas actividades que tengan contenido tecnológico. Y habló algo que él siempre ha tenido en la mente de seguir con el famoso corredor tecnológico de las Américas. Sí, es decir, eso es una forma de pensar.
Claro. el discurso y filosófico del doctor Leonel Fernández. O sea, eso es parte de lo que él siempre soñó como niño, vamos a decir. Y cuando tú analizas el discurso de, por ejemplo, de Gonzalo Castillo, que hay que decir lo siguiente, fue el único que mencionó su acompañante vicepresidencial en 2 ocasiones, pero lo hace en términos incluso políticos, como un mecanismo de enviar una señal a un sector importante del PLDismo de tal forma de generar cierto nivel de puentes en el futuro. No, Pero y de que no se siga viendo como un huérfano. Aclara. Claro, ninguno de los dos mencionaron a su candidata presidencial. Ni el doctor Leonel Fernández lo hizo, ni tampoco lo hizo Luis Abinader. Pero este lo hizo en 2 ocasiones. Ahora, hay un elemento interesante y es que este se vende como un emprendedor, que es lo que obviamente él ha querido vender como persona, y habló mucho del programa de emprendimiento, que hay que básicamente establecer un capital semilla para todas aquellas ideas de los jóvenes. Fíjate que eso es un componente muy particular que ha venido vendiendo ese candidato precisamente, y se ha querido vender como que parte de sus recursos y toda su fortuna es producto de un esfuerzo particular. Ya bien, entonces, y en el caso de Luis Abinader hay un elemento también que es muy particular de él. No el Luis Abinader político, ni el Luis Abinader economista, ni el Luis Abinader, vamos a decir, político, sino el Luis Abinader empresario. Entonces, detalla una serie de elementos muy particulares sobre el sistema tributario. Dice, vamos a revisar todas las normas tributarias que de una forma u otra puedan estar penalizando la inversión privada. Incluso habla hasta de establecer garantías en caso, y lo dijo de forma muy explícita, que aquí se han hecho muchas reformas tributarias y que lo que hay que hacer ahora es que cualquier reforma tributaria que se haga, que garantice toda la inversión ya establecida que han hecho los empresarios. Es decir, que ahí hay un componente y una visión muy particular de Luis Abinader como empresario, pero también tiene un entorno bastante claro de personas que están vinculadas con un sector económico muy importante en el país. Ahora, se puede percibir, Ciriaco, que Luis entiende que hay elementos que pueden poner en peligro las garantías que tiene el empresariado cuando sale con posiciones como esa. Bueno, evidentemente lo dejó dicho cuando dice que aquí se han hecho una cantidad de reformas tributarias que en muchos casos no garantiza la inversión ya realizada en el pasado, o por lo menos la ponen en entredicho, o la ponen en riesgo. Pero déjame decirte lo siguiente, también dejó muy abierta la posibilidad de que gran parte de las inversiones que se puedan hacer en todo este proceso de reactivación va a ser una especie de alianza pública-privada a partir de una ley que ya está establecida. Y eso evidentemente no sabemos aquí, pero lo que tú estás en esos casos transfiriendo muchísimo riesgo del sector privado al sector público, en primer lugar, y hay que ver si eso funciona o no. Pero lo que te quiero decir que hay un elemento ahí de carácter muy particular, muy vinculado con la filosofía y lo que él cree como tal. Ahora, yo pienso también otro elemento importante, que esto también se ha convertido en una especie de, bueno, son discursos, elementos programáticos, que yo creo que nosotros tenemos que darle seguimiento, porque muchas veces, no siempre se cumplen. O sea, eso constituye una especie de un discurso donde plasma una serie de situaciones que van a hacer y que en realidad no la hacen. Pero yo creo lo siguiente, yo creo que hubo elementos comunes, por ejemplo, elementos que tienen que ver con el sector sanitario, que yo creo que tiene que ser una prioridad importante en la República Dominicana. El tema, por ejemplo, de las inversiones que hay que hacer. El doctor Leonel Fernández habló claramente que va a aumentar el gasto público, pero evidentemente aumentar el gasto público, pero ¿de dónde vienen los recursos? Como decía Rafael, nadie ahí detalló un plan de dónde van a presentar los recursos para el proceso de reactivación. Posteriormente yo escuché del lado de
Luis Abinader a Miguel Seara, donde dijo unas declaraciones posteriores que necesariamente habrá que seguir endeudándose, porque lo que importa ahora mismo es la vida. Entonces, y luego entonces se va a buscar la forma de cómo recoger todos esos recursos. En el caso de Gonzalo Castillo, que con esto quizás quiso dar un golpe de efecto, ¿no? Cuando hablaba de la construcción de más de 100,000 viviendas. Viviendas a nivel nacional, incluso mencionó de forma explícita los 245 distritos municipales y los 158 municipios. Pero evidentemente ahí tampoco dijo de dónde van a salir todos esos recursos. Todos sabemos aquí que en otrora han habido candidatos que han incluso comprometido a hacer hasta 50,000 viviendas y no han podido hacerla. Entonces, todo eso, obviamente, al margen de los discursos bien estructurados, pero también hay situaciones ahí que yo creo que ninguno de los candidatos van a poder cumplir en la gran mayoría de los casos. Apolinar. Escúchame, Junior, por un asunto de tiempo y para ser equitativo con los tres exponentes que tenemos, permíteme que don Apolinar pues pueda intervenir para luego pues volver con otra ronda de preguntas a cada uno de los exponentes que tenemos. Justamente iba a introducir a Apolinar con una pregunta. Perfecto. Se supone que una de las enseñanzas que nos ha dejado el coronavirus es que el Estado tiene que redefinir su rol y su relación con el sector privado. Y yo no sé si los candidatos, ustedes observaron que abordaron esa temática, Apolinar. Mira, a mí me parece que la intervención de cada uno de los candidatos, hablando de su propuesta de gobierno, revelan que no conocen que la realidad es una sucesión de hechos y que el primero de los hechos te permite continuar al segundo y el segundo al tercero. Ninguno de los tres, y eso lo decían tanto Rafael como Ciriaco, no se habían preguntado cómo resolver la coyuntura. La coyuntura, su solución es la que va a permitir ver si esos planes que ellos tienen de inversión, de gastos y de desarrollo de algunos sectores serán posibles. Yo no creo, y ahí difiero un poco de Rafael, que los discursos estuviesen orientados hacia el escenario en el que ellos participaban. Porque ellos primeramente son políticos y la gente siempre debe ser un objetivo de cualquier programa político. No los empresarios nada más, sino toda la gente. Y yo creo que ese fue el gran ausente de los tres discursos. No solo por el auditorio, sino por la falta de visión que cada uno de los tres tiene. O sea, Leonel Fernández habla de una política fiscal expansiva que obviamente le dio muchos resultados porque a partir de esa política fiscal expansiva pudieron acumular varios de ellos una cantidad enorme de recursos para su bien, digamos, para su riqueza personal. De tal manera que no me extraña. Coincide tanto con Luis como con Gonzalo de que van a promover las APPs. La historia de las APPs y de los fracasos que ha habido en América Latina y en Europa están ahí. Ahora bien, lo que pasa es que es un juguete nuevo del sector privado. Juguete nuevo que ya nosotros tenemos varios proyectos que han sido realizados con ese tipo de asociación entre el sector privado y el sector público que evidentemente han fracasado. Estamos pagando mucho dinero por el peaje sombra de la carretera Santo Domingo-Samaná y ese fue un acuerdo APP. Hay otros por ahí. Yo puedo mencionar, aunque no es estrictamente una APP, pero Red Vial se maneja administrativamente como si fuera una APP. Y esa tiene más de, por lo menos, alrededor de 30,000 millones de pesos de emisiones de bonos del Banco de Reserva para financiar la actividad de esa red vial, que no hay ningún tipo de, digamos, de
de datos que te permitan evaluar si efectivamente ese dinero ha estado bien gastado. Entonces, yo creo que los discursos fueron orientados hacia el tipo de política que ellos van a desarrollar, y el tipo de política que ellos van a desarrollar es para el sector privado, no para la gente. O sea, no estamos hablando aquí, primero, qué va a pasar, como decía Ciriaco, con el endeudamiento, con la política monetaria, como decía Rafael, con la política de tasa de interés, con la política de tipo de cambio y los efectos que mantener esa política tienen sobre la gente. ¿Qué vamos a hacer con los hospitales? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer no con la capacitación de los trabajadores? Porque ya eso quedó atrás. Estamos en la época del aprendizaje y es el aprendizaje tecnológico. No el aprendizaje a que me enseñen a soldar. No es el aprendizaje de que me enseñen a clavar un clavo. No, eso no es lo que necesita la República Dominicana. La República Dominicana tiene que integrarse a la División Mundial de Trabajo, que ha sido levantada a partir de la globalización de los mercados. Nosotros tenemos que estar produciendo, o deberíamos aspirar a producir, por lo menos aunque sea una décima parte del iPhone, una décima parte de las computadoras Apple, o de cualquier computadora. Y justamente eso se hace con aprendizaje. Ya la época de la invención como forma de desarrollo, eso quedó atrás en la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial, que se trataba de la innovación, también pasó. Ahora lo que nos queda es sencillamente aprender de la gente que se desarrolló. Y ahí está Vietnam, ahí está Taiwán, ahí está Corea, ahí está Singapur, ahí está Malasia, que son economías que hace 30 años estaban probablemente con un nivel de ingresos igual al de la República Dominicana y hoy nos superan por mucho. Entonces, esa visión de desarrollo no está en ninguno de los candidatos. Hay una visión de cómo asociarse con el sector privado. Y hay un marco para esa asociación, que son las APPs. Que hay un trabajo que yo cito ayer en el artículo que escribí, que es sobre el fracaso de las APPs en Inglaterra, que fue el primer país de Europa, bajo el gobierno de Margaret Thatcher, que comenzó a implementar las APPs. Y después de varios años, el gobierno inglés tuvo que recomprar todos los servicios que había puesto en manos del sector privado. La eficiencia privada ahí quedó demostrada. Aquí la eficiencia privada queda demostrada en el tigueraje cuando se hacen los acuerdos, cuando se firman los contratos. Por ejemplo, ese contrato de la carretera Santo Domingo-Samaná es muy interesante. Hicieron el estudio de mercado, inflaron la circulación y después le hicieron firmar al gobierno una cláusula que decía que la tasa interna de retorno de ese proyecto era 18% sobre dólares y que si por alguna razón la empresa no lograba llegar al 18%, la diferencia la tenía que poner el gobierno. Como decía Ciriaco, ese es un riesgo de mercado. Todo el que invierte corre un riesgo, que se lo pasen al gobierno. Pero pasárselo al gobierno significa que nos lo pasan a nosotros, los que pagamos impuestos. Y quienes más pagamos impuestos somos los que más consumimos. ¿Quiénes son los que más consumen? No son los ricos, no son el décimo quintil. Es entre el primero y el cuarto quintil somos los que más consumimos y evidentemente esa es la estructura tributaria donde más afecta a ese rango de personas. De tal manera que nos están poniendo la carga a nosotros, es decir, los beneficios del sector privado los pagamos nosotros, en ese caso específicamente. Sí, creo que con el permiso, Junior, y de los amables y televidentes, sobre todo este equipo de panelistas, tenemos que irnos a una pausa. Luego la paso continuando con esta interesante entrevista con don Rafael Espinal, don Antonio Ciriaco Cruz y don Apolinar Veloz. Volvemos en breve. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con don Ciriaco Cruz, Apolinar Veloz y don Rafael Espinal, economistas de prestigio de la República Dominicana. El Estado Dominicano, desde el 2010, se autodefinió como un Estado social, democrático y de derecho. Además, hizo consignar en su Constitución
las 3 generaciones de derechos humanos y fundamentales que han sido aprobadas por organismos internacionales. Sin embargo, percibimos que la dirigencia política, y concretamente en el caso de estos 3 candidatos, tal como señalaba Apolinar, en su ponencia no tenían como eje esencial la gente, que es luchar y diseñar políticas públicas para la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos. Y creo que dentro de ese marco, la ponencia fue muy dirigida a seguir viendo, jóvenes, el crecimiento económico como una meta y no como un medio para alcanzar cosas. Y yo no sé hacia dónde nos conduce una visión de esa naturaleza en personas que van dentro de 4 o 5 meses a dirigir las cosas públicas. ¿Cuáles son las expectativas entonces que tienen los dominicanos de que puedan producirse cambios que le beneficien, no solo en el tema de la salud, no solo en el tema de la educación, sino también en la garantía de sus derechos, en la mejoría de sus ingresos, en la mejoría total de la calidad de vida? ¿Hacia dónde vamos? Mira, yo creo que, como decía Apolinar, aquí en esos discursos, en eso falta básicamente el modelo social. ¿Cuál es el modelo social de cada uno de los candidatos? Y todo esto incluso se dejó a un lado con mucha alevosía, vamos a decir. Y lo digo porque cuando tú analizas lo que debe ser hoy en día y lo que reclaman los ciudadanos en términos del modelo social, de lo que debe ser la cohesión social, la salud y las pensiones juegan un papel importantísimo. ¿Y qué ocurre? Que evidentemente tú tienes que hacer una reforma profunda en el sector salud. No es transferirle más recursos. Es que ahí hay un elemento que influye mucho donde el sector privado juega un papel importante. Por ejemplo, que son las famosas ARS. Pero cuando tú vas al tema de las pensiones, hay un componente importante de las AFP que también juegan un papel importante y que son intereses creados. Y para tú desenredar todo eso, tú tienes que afectar intereses. Pero evidentemente los candidatos no quieren eso. Fíjate que Luis Abinader se refirió al monopolio del transporte. Pero ese es un monopolio que está básicamente controlado por, como dicen, por los ricos que vienen de la pobreza. Oye bien, ¿eh? Entonces ahí digo, bueno, vamos a tratar de que el... Ese es el discurso CONEP. Ese es el discurso CONEP con el transporte. Claro, que las tarifas sean unas tarifas fijadas por el mercado libre. Bueno, pero está bien. ¿Por qué no trasladamos eso al tema de las AFP? ¿Por qué no transformamos las AFP en instituciones que sean mutualistas? Donde verdaderamente los beneficios ahí, los trabajadores o los cotizantes, oye, reciban algún tipo de beneficio porque le ha ido muy bien. ¿O por qué en el caso de las ARS, que es un tema también importante, aquí se está gastando el 6% en salud, pero el Estado solamente gasta, el gasto público es un 2%, cuando tú vienes a ver, cuando tú vas al médico, tú gastas un 2% de aseguramiento y gastas un 2% de gasto de bolsillo. Por lo tanto, hay un 4% que recae sobre el hogar, sobre las personas, sobre el que está asegurado. Por lo tanto, en esa cadena de suministro, hay un grupo que le está yendo muy bien, pero nadie se mete en eso. ¿Tú entiendes? Por lo tanto, como tú decías, Junior, todos los candidatos están sobre la base del discurso del crecimiento. Vamos a seguir creciendo, el crecimiento va a generar una especie de goteo, y entonces ese goteo va a disminuir la pobreza. Oye, pero el problema es el siguiente, el problema es, incluso el mismo Banco Mundial te dice, la República Dominicana es un país de renta media. Si quieres romper ese techo, tienes que hacer reforma profunda. Como decía Rafael, aquí los mercados están concentrados. Nadie habla, por ejemplo, de la concentración de los medios de comunicación, ¿verdad? Nadie aquí habla de la concentración que hay en sectores, por ejemplo, de las finanzas.
Entonces, nadie habla aquí de concentración que hay en el mercado de la generación de electricidad. O sea, eso implica transformaciones importantes. Ningún candidato lo mencionó. ¿Quién mencionó, por ejemplo, aquí? Bueno, Leonel Fernández mencionó Punta Catalina, dijo que Punta Catalina y se iba a hacer una licitación pública. Luis Abinader ni la mencionó, dijo que iba sencillamente a romper con los consejos, y eso está bien, verdaderamente, con los consejos de las EDES, pero no más de ahí. Cuando tú estableces algún tipo de reforma que va a afectar a grupos de intereses, que en muchos casos apoyan campañas y están detrás de esos candidatos, oye, no hay nada. Por lo tanto, el modelo social está ausente, como decía Apolinar. Y como decía también Rafael, oye, también hay mercados que están concentrados. Entonces, una economía que no es verdad que va a dar un salto importante de transformación si no rompe con ese grupo de interés. Apolinar. Bueno, yo pienso lo siguiente con respecto a los políticos. O sea, yo creo que los políticos, siempre y cuando no tengan un electorado que pueda exigir verdaderamente un comportamiento que favorezca a la población en general, van a hacer generalmente lo que quieren. Y voy a seguir por el mismo camino que iba Siriaco. Las administraciones PLDistas han logrado reconstruir todo el aparato jurídico dominicano para favorecer la creación de capitales, ¿no? ¿Y por qué? Porque sencillamente se hizo la ley, por ejemplo, de la seguridad social, que sufrió una serie de modificaciones. Y esa serie de modificaciones es lo que ha dado la concentración en las ARS y la concentración en las AFP. Y eso significa favorecer la acumulación de capital. Pero si usted favorece la acumulación de capital y esa acumulación de capital solo se da en los sectores empresariales, el resto de la población entonces no tiene ingresos, y por eso hay desigualdad y por eso hay una mala distribución del ingreso en la República Dominicana. La ley en la República Dominicana ha sido hecha sencillamente para crear un nicho para cada capital. Zonas francas es una ley. Turismo es otra ley. Los industriales tienen otra ley remozada por más de 50 años. Con la ley 299 del 69 y todavía tenemos la ley de competitividad y después la ley de proindustria. ¿Cómo se llama la otra? La tercera. O sea, se han hecho, tenemos 50 años con una ley. Incentivo fronterizo, tú tienes una por ahí. La incentivo fronterizo. Sí. Y esas leyes lo único que hacen es que consagran unas determinadas preferencias y ventajas para la capitalización en cada uno de esos sectores. Pero eso no ocurre con la gente, por ejemplo. ¿Por qué aquí nosotros no tenemos una educación que permita de manera horizontal abarcar a toda la población que efectivamente quiere superarse y quiere estudiar? ¿No? Eso no ha ocurrido. Si es fundamental la educación para potenciar el capital humano, ¿por qué justamente no se tiene una política de educación que justamente promueva eso? Y perdóname, Apolinar, con relación a la educación, es un gasto que tenemos que hacer todos los padres para que nuestros hijos vayan a colegios buenos, vayan a universidades buenas, recibir una calidad educativa que no da el Estado, y que por más que se ha invertido el 4% en la educación, seguimos rezagados. Las escuelas públicas están muy por debajo de la calidad que se imparte en muchos colegios. No en todos, por no decir todo, pero en la gran mayoría de los colegios. Y eso es un gasto adicional que tenemos que hacer todos, porque no solo llevarlo a la escuela, también tenemos que poner una clase de inglés aparte, una clase de literatura aparte, de deporte aparte, algún tipo de instrumento musical que hay que aprender, todo eso que debería estar todo concentrado en la escuela pública y salir el niño bien formado.
Lo último que quiero decir, fíjense que ninguno de los tres candidatos se refirió a la reforma institucional que debe haber en este país. No solamente para corregir el problema de la creación de nichos para la formación de capital, para la acumulación, sino para la protección de derechos de la gente. Ninguno de los tres se refirieron a eso, porque los tres, de alguna u otra forma, en un menor o mayor nivel, están comprometidos justamente con el problema, con el mantenimiento del status quo. No se puede. Bueno, en lo que Apolinar regresa, Apolinar mencionaba en su ponencia, antes de pasar a Rafael, el fracaso en algún país de Europa de la alianza pública-privada. Pero aquí tuvimos unas experiencias con la ley de capitalización de las empresas públicas, Apolinar, que creo que también debe servir de referencia. Sí, todavía no sabemos dónde se depositaron el dinero que pagaron el sector privado para la capitalización, no sabemos todavía. Pero bueno, el asunto es el siguiente. Yo creo que me están hablando de que algunos candidatos quieren cambiar, quieren ¿cómo se llama? Construir un nuevo camino para la sociedad dominicana. Ahora, yo no creo que ese nuevo camino esté atado a la gente que tradicionalmente ha disfrutado del viejo camino. Entonces, yo pienso que todos los discursos no estuvieron a la altura de colocar la idea en la población de que efectivamente la corrupción, aunque se menciona cero corrupción, pero no me dan la idea de que ese sea un discurso en el que la gente puede confiar, en el que la gente puede sentirse seguro. No hay indicaciones, no hay ideas que te permitan colegir que efectivamente la propuesta de uno de los candidatos puede ir dirigida ahí. Sobre todo porque muchos de los empresarios y los industriales grandes de este país están montados en el mismo sistema de enriquecimiento que ha promovido el Partido de la Liberación Dominicana durante estos últimos años. Bueno, Rafael. Bueno, mira, Apolinar tocó el tema que fue recurrente de la alianza público-privada. Si hay una cosa que uno puede notar de la sociedad dominicana en el plano económico, es que en la teoría de la regulación hay lo que se llama la captura de los agentes reguladores por parte de los sectores empresariales de un país, que capturan y hacen que la legislación y las reglas del juego actúen en favor de sus intereses particulares. Una de las características de la economía dominicana es la captura del Estado dominicano por grandes empresarios. Por eso digo que este discurso básicamente trata de satisfacer, de darle a ese sector las garantías de que todo va a seguir igual, pero maquillado, que haremos algunas cosas para maquillar el actual mecanismo de acumulación de capital que ellos tienen, y vamos a tratar de incorporar algunos nuevos sectores para que se dé la acumulación en esos sectores donde no se está dando ahora. Yo pienso que ese es, digamos, el discurso. No es, y coincido con Apolinar en que no es un discurso para la gente. O sea, yo no sé si es la filosofía o era el escenario. Yo no sé si es que los candidatos se circunscriben al status quo o que los candidatos quisieron darle garantías a ese sector que los había invitado. Ahora, aquí hay temas que no se tocaron, por eso digo que lo que no se dijo es más importante que lo que expresaron. Por ejemplo, todas las encuestas nacionales toman el tema de la seguridad ciudadana como la mayor preocupación de la gente, que ha sido recurrente en todas las encuestas. No se plantea nada en términos de una política para dar garantías a los ciudadanos
no se plantean los temas de la desigualdad social, no se planteó el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene una serie de indicadores, de objetivos claramente definidos y que han sido abandonados en los últimos años. En la educación, por ejemplo, yo pienso que siempre que hablan de la educación, los dirigentes políticos se preocupan más por el sindicato de la ADP que por la educación dominicana. Pienso que cuando hablan de las ARE, del sistema de salud, se preocupan más por qué van a pensar los dueños de la ARS de ellos, a de qué piensa la gente del mal sistema de salud que tiene el país. Que cuando hablan del sector financiero, piensan qué van a hacer los grandes, qué van a pensar los grandes bancos, y no qué va a pensar la gente que no tiene acceso al crédito, las pequeñas empresas, los ciudadanos desposeídos de la posibilidad de ir a un banco y obtener un financiamiento. Cuando se habla del sector eléctrico, que fue un ausente hasta cierto punto, no se habla de la concentración del sector eléctrico y del rol y el papel que tienen los generadores para controlar el mercado. Esos temas yo creo que son los temas vitales que deben ser presentados a la población. Tienen riesgos porque el Estado está capturado y estos candidatos temen que esos sectores que han hecho con el PLD una alianza político-privada vayan ahora a restarle, sobre todo los candidatos que hoy uno de ellos está en la oposición y el otro es el principal candidato de la oposición. Pienso que ese es para mí la debilidad de la presentación de los candidatos. En todo lo demás está muy bien, o sea, vamos a ofrecer cosas que podamos hacer, vamos a estimular las exportaciones, vamos a estimular la agroindustria, vamos a apoyar al sector agropecuario, pero ¿dónde están los temas vitales del futuro de la economía dominicana? Rafael, entonces le hace falta el proyecto de nación, de eso que tú estás hablando. La ausencia de darle seguimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque la verdad es que nadie le da seguimiento. Abordan algunos temas y lo dejan ahí a media, pero no hay seguimiento. Hay un tema que me preocupa y nos quedan apenas unos minutos para concluir el programa, y es el alza del dólar. Y he visto gente quejándose que van a los bancos comerciales a buscar simples $150 o $200 y no lo consiguen. Y la verdad no sé hasta qué punto puede escasearse tanto el dólar que complique el sector industrial o el sector comercial del país, que necesita algún tipo de manejar el inventario y que no logre conseguir los dólares para comprar la mercancía que necesitan. No sé quién pudiera pues ayudarnos en ese tema. Déjame adelantarme. O sea, lo que está ocurriendo con el dólar es normal en estas circunstancias. O sea, cayeron las exportaciones, cayeron la inversión extranjera, cayó la remesa de los dominicanos del exterior. Y estamos hablando probablemente turismo. de más de 5.000, turismo, de más de 5.000, 6.000 millones de dólares. Entonces, evidentemente, siempre el Fondo Monetario Internacional le ha dicho al Banco Central que para una economía emergente como esta, que quiera controlar el tipo de cambio, debe tener por lo menos de reservas internacionales, es decir, de dólares, en la caja del Banco Central, de aproximadamente de 100 a 150% de las operaciones en divisa que hace. ¿Cuánto tiene el gobierno? El Banco Central, 68% de todas esas operaciones. Entonces, además de que tiene poco, cuesta muchísimo adquirir un dólar porque se hacen con la colocación de una serie de certificados con contratos de recompra a una tasa de interés altísima. Por eso el Banco Central tiene un déficit operacional. Ese déficit operacional se ha venido acumulando y ahora el gobernador del Banco Central, que en 10 años no pudo resolver el problema del déficit fiscal, quiere otra ley, ni más ni menos, sencillamente duplicando la cantidad de la deuda del gobierno de 320.000 millones a 600.000 millones de pesos para un Banco Central que fue incapaz de resolver el problema del déficit fiscal. Entonces, hay algunos que dicen en algunos de los partidos
que hay que seguir capitalizando el Banco Central. Digo yo, bueno, con ese tipo de políticas es botar el dinero, porque el gobernador dijo, gastamos 2.000 millones de dólares, pero ¿para qué gastaron 2.000 millones de dólares? ¿Para comprar medicina? No. ¿Para construir una escuela? No. ¿Para capacitar a los profesores? No. Sencillamente para dárselo a la gente que lo necesita e impedir que el tipo de cambio se exprese libremente en el mercado, como dice la ley de monetaria y financiera, de que el tipo de cambio es una moneda de flotación libre. Entonces, eso no es bueno. Efectivamente, cuando usted tiene una elevación del tipo de cambio tan alta, evidentemente que usted tiene sufrimiento porque se manifiesta en la inflación, pero hay que tener en cuenta que cuando usted trata de frenarlo y se le va de la mano, hay inflación y al mismo tiempo tenemos una pérdida de reservas internacionales, que efectivamente es malo en los dos sentidos. No, y a esto hay que sumarle, Apolinar, el hecho de que los precios del petróleo han comenzado a incrementarse y eso le pone mucho más presión al mercado cambiario. Y esta situación, todo parece indicar que ya hay varias economías a nivel internacional que con este proceso de desescalamiento han venido reactivándose y toda esta situación hace que la demanda de petróleo a nivel mundial se incremente y presiona obviamente ese mercado. Yo creo que se va a mantener así. Como decía Polinar, es una situación muy normal dentro de situaciones de pánico que se generan, de temores por esta pandemia, y que la gente, el que usa los dólares, obviamente quiere comprar ahora temiendo de que se va a incrementar, porque hay una oferta que se ha estrechado. Hay menos exportaciones por turismo, menos exportaciones, menos remesas, menos inversión extranjera y menos exportaciones de zona franca, y eso evidentemente se va a pasar todo el año. Si, por ejemplo, el gobierno hiciera las inversiones que tiene que hacer en la refinería, que hiciera una inversión que no debe costar más de 40 millones de dólares, extendiendo el muelle para que barcos de mayor calaje puedan llegar a puerto, y al mismo tiempo duplicar el almacenaje, de tal manera que la aplicación del tipo de cambio y de los precios del petróleo no tengan que aplicarse semanalmente a los combustibles. Pero esto no es lo que tienen los funcionarios. Los funcionarios lo que tienen en la cabeza es cuánto me voy a ganar. No de idea, Polinar, que ya hubo un puerto que nos salió muy caro allá en Baní. De hecho, nos demandaron, ¿verdad? Como obra adicional. Y le regalamos 300 millones en plena pandemia. Bueno, señores, vamos a agradecer a nuestro panelista o entrevistado por haber estado con nosotros, don Rafael Espinar, director de la Escuela de Economía de INTED, don Antonio Ciriaco Cruz, vicedecano de la Escuela de Economía de la UAS, y don Apolinar Veloz, pues ese asesor, experto internacional, economista, por haber estado con nosotros en este interesante y gran programa, señores. De verdad que hay que agradecerle a todos ustedes. Bueno, sin más preámbulo, vamos a despedir el programa por la noche de hoy y invitar a los amigos televidentes a que el lunes se vuelvan a sumar a este su espacio Cerrando la Noche. Este equipo encabezado por Luis Espinosa y un servidor, Giovanni Almonte, le damos la buena noche y hasta el lunes.